¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en el foro al senador del PRI, Manuel Cota. Él es presidente también de la CNC y nos va a platicar sobre algunas cuestiones de la economía nacional, de cómo se han registrado mejores números gracias a que hemos tenido beneficios en las materias de agricultura y de ganadería. Lo invito a que se quede a escuchar esta charla aquí en Cámara Libre. Senador Cota, gracias por estar aquí en el foro de Cámara Libre. Lili, gracias, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias. Pues además eres de senador priista, Sí. eres presidente de la CNC y estás encabezando la Comisión de Agricultura y Ganadería en el Senado. Muy importante. Indudablemente que las actividades económicas en nuestro país, Abarcas todo el asunto del campo. bueno, es por mi lo responsabilidad. Sí. Contribuyo con ello, un número importante de senadores, hombres y mujeres de diferentes partidos. Llevamos a cabo las tareas en comisiones y propiamente en esta de agricultura y ganadería. Y bueno, la agricultura en buena parte de nuestro país es parte de la economía de las regiones. La agricultura que transita a veces con muchas dificultades, hoy se van teniendo buenas noticias. Hoy a los agricultores les va un poco mejor, están produciendo mejor. Hoy los agricultores se ven, desde luego, en grandes retos, en grandes dificultades muchas de las veces, porque a veces, bueno, pues siembran, cosechan y cuando quieren vender a veces no hay mercado o el precio no corresponde y pues sus dividendos no son de acuerdo a lo que ellos están haciendo su esfuerzo. El Producto Interno Bruto, que es como propiamente el INEGI, las instituciones que dan los indicadores de crecimiento, justamente el sector primario donde está la agricultura, la ganadería y la pesca, es uno de los sectores que ha crecido, casi por el doble de la economía de México. ¿Por qué esos sectores han crecido casi al doble que el resto? Porque ¿Qué ha pasado? estamos importando más, estamos, exportando más, vendiéndole más al extranjero. Le está yendo muy bien a los ganaderos, le está yendo muy bien a la pesca. Estamos logrando mayor productividad. Estamos pues colocando, como hace muchos años, México se encontraba justamente en ese nivel de competitividad. Hemos disminuido lo que al final nos dañaba mucho. No era posible que estuviéramos comprando cosas del exterior cuando estábamos produciendo en México. Cuando en México produces maíz, frijol, arroz, trigo y que estuvieras comprando del exterior. Lo seguimos haciendo, pero en menor medida. Estamos logrando que los campesinos, gracias a las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto, estamos logrando que ya tengan un crédito oportuno, barato, que permita pues que en el ciclo agrícola correspondiente tengan la oportunidad de sembrar, comprar sus insumos, sus fertilizantes y otras cosas más. Estas son buenas noticias, Lili, efectivamente, pero debemos de seguir dando el esfuerzo. Será mucho mejor cuando el campesino en el bolso tenga el dinerito que le permita continuar su vida cotidiana, con su familia, en la alimentación, en la vestimenta, en la educación de los propios hijos y que los hijos, cuando crezcan y se formen, se arraiguen en el campo. Una preocupación fundamental del gobierno es justamente que los muchachos al prepararse no migren, no se vayan a otros espacios, que la tierra la sigan sembrando, porque un tema central del mundo y particularmente de nuestro país es el tema de la alimentación. La cruzada contra el hambre que el presidente de México ha implementado es justamente que los campesinos sigan sembrando y que se siga consumiendo lo que ellos están sembrando. ¿Qué es lo que más exporta México en ese sentido? Y también, ¿cuáles son los productos que más importan del campo? El que más exporta, indudablemente, te lo tengo que decir hace un momento, estuvimos con los ganaderos y está haciendo justamente la carne de res. La cerveza mexicana se exporta mucho y de ahí es la cebada del campo justamente de los productores. Lo que más estamos importando, que es comprando del exterior, es un producto que lamentablemente debe ser, por ser nuestro origen, debiera ser autosuficiente a México. Y es el maíz amarillo, es el maíz forrajero, el que le sirve al ganado y con el ganado tener parte de los alimentos de los mexicanos. Hasta hace poco estábamos comprando más de 8 millones de toneladas de Sudáfrica. Entonces está haciendo un gran esfuerzo para que se siga sembrando en nuestro país. Se le está proveyendo al campesino estímulos, apoyos, subsidios para que de esa forma la producción crezca. Particularmente yo provengo de una región de la costa del Pacífico, de Nayarit. Ahí hay un importante proyecto que es el Canal Centenario, que serán más de 50,000 hectáreas para producir justamente maíz amarillo. Entonces se tiene que estar sembrando lo que se está ocupando. Ya no puede estarse sembrando por tradición, por costumbre o porque al final alguien dice que hay que sembrar eso. Hoy aparece un jinete del apocalipsis del campo y es el cambio climático.
Hoy el campesino siembra, el ciclo agrícola le varía. Entonces, por ello es tan importante la formación, la capacitación, el extensionismo rural que la propia Secretaría de Agricultura imparte en todos los rincones de nuestro país. Pero repito, estas son buenas noticias, pero debe haber mejores noticias, que no tengo duda con las grandes reformas que se están dando. Una de ellas fue la reforma energética. El campesino ocupa un insumo muy importante que es el fertilizante. Y hasta hace pocos meses estábamos importando del exterior casi el 70% de ese insumo. Entonces, a muy alto costo, y a veces el desabasto lo hacía crecer más el costo. Hoy, con la reforma energética, ya Petróleos Mexicanos habrá de producir ese importante insumo y con ello ir aligerando la carga, porque los precios de los granos básicos en el mundo vienen a la caída porque están produciendo más y los insumos cada día más elevados. Los combustibles, en este caso el diésel, en este caso a veces la energía eléctrica para el consumo agrícola. Entonces son los temas que al final el gobierno, en conjunto con el Parlamento y particularmente en la Cámara de Senadores, donde yo soy el presidente, estamos tratando de colocar iniciativas que permitan estarle dando al campesino garantías para que siga sembrando. El día que no lo haga, lamentablemente estaremos dejando de tener alimentos. Estaremos a expensas de ir al súper y el día de mañana, cuando haya desabasto en el súper, no habrá ni dinero que ajuste. Qué importante es que el campesino siga sembrando. Pareciera muy lejos, pero qué importante es cuando el campesino en su propia parcela era la que proveía su propio hogar y de esa forma que le llaman el autoconsumo. Entonces son los temas que al final, en forma muy concreta y sencilla, ¿Y debe podría seguir sembrando. llegarse en México a producir esos 8 millones de toneladas de maíz Claro, que faltan? claro, ya lo vivimos, ya lo vivimos. De hecho, quiero decirte que tu tierra, particularmente en Sonora, fue un espacio, lo quiero dejar muy particularmente significado, fue un espacio donde un norteamericano vino a sembrar una importante semilla de trigo y con ello poderle Vino la surtir Revolución Verde. la Revolución Verde, que tú la conoces. Norman Borlaug fue el Premio Nobel de la Paz por la alimentación. Entonces hay tiempos de éxito, hombres de éxito, tierra fértil e indudablemente hay condiciones de nuestro país de mucha riqueza. Indudablemente seguimos avanzando. Tema fundamental es la organización. Por ello ¿Qué yo es lo que presido. piden los campesinos? El campesino pide que le habilites sus insumos, que le prestes. Pide al campesino que le acompañes cuando habrá de comercializar. ¿Y va a haber más créditos para Claro, los debe haber. campesinos? Fíjate que en la reforma financiera de hace muy poquitos meses del presidente Enrique Peña se creó esta nueva financiera nacional. El presidente lo vino anunciando con puntualidad. Prestarle al campesino al 7% anual, al 6.5% a las mujeres anual, pero prestarles oportunamente para que puedan tener y comprar sus semillas, su fertilizante, sus insumos. Es un tema importante. Y hoy al campesino ya no se le está pidiendo como aval ni una factura de tractor o escritura de casa, que a veces no tiene una cosa ni la otra. La propia cosecha es el aval del campesino. Por ello, hace muy poquitos meses, el presidente igual instrumentó la aplicación de un importante programa de mecanización. Esto es tractores para los campesinos. Cada día se tiene que avanzar más. La modernización indudablemente tiene que llegar al campo mexicano. Cada día sustituir al arado por el tractor, al esfuerzo físico por el mecanizado, es el tiempo que debe llegarse. ¿Le falta mucho a México? ¿Estamos muy Sí, nos atrasados? falta mucho, tenemos que reconocer, y al contrario, venimos muy fuertemente avanzando, firmando los tratados comerciales con otros países, como lo hicimos hace poco más de 2 décadas con Estados Unidos y con Norteamérica. Ven en nosotros los países tan poderosos como ellos, como los que dentro de muy poquitos firmaremos con los países asiáticos. El Tratado Transpacífico, que es justamente 12 países de América con el gran tigre de Asia, con los países como China, como Japón. Entonces tenemos la gran oportunidad de seguir sembrando para poderles vender. Ellos crecen en habitantes y cada día es menos tierra para producir. Nosotros tenemos tierra, agua, clima, gente. ¿Qué nos falta? Indudablemente que organización. Por ello, pertenecer a una organización tan importante como es la Confederación Nacional Campesina es unirlos, es junto con ellos trabajar, es hacer justamente organizaciones sociales que permitan en esas cooperativas hacer compras consolidadas que les permitan disminuir costos en los consumos de sus adquisiciones. De la misma forma, asociarse para que de esta manera puedan vender a mejor precio, con mayor información, mayor conocimiento. El México exitoso, aquel que tú has de recordar, cuando te prestaba Banrural, cuando te habilitaban la semilla Pronace, cuando te acompañaba con Asupo a darte garantía en el precio,
eran instituciones del gobierno que acompañaban al campesino, que al final es un elemento estratégico porque es una de las actividades no solo importantes por la economía, importantes por la alimentación. No habrá de cambiarse absolutamente nunca la necesidad de alimentarnos. Y quien se aspira 3 veces por día o 2 veces por día, entonces la necesidad de los alimentos es imprescindible. Por ello el tema del campo, campesino y alimentos es un tema de seguridad nacional y así lo tiene concebido y visualizado el gobierno federal. Por ello, en forma coordinada, el Senado de la República, el gobierno de la República vía Zagarpa, estamos llevando a cabo estas tareas. ¿Cuál sería la noticia más importante que habría que dar a conocer a nuestro país de lo que se espera en términos de beneficio para México en el campo en el 2016? En primer tiempo, los campesinos respondieron al gran reto y la invitación que el presidente formuló. Hoy la frontera agrícola está limitada por selvas, por mares, ya no se puede crecer más, al contrario, se disminuye. Hoy el pavimento, el fraccionamiento, está llegando a sustituir la tierra de cultivo por cemento y cada día el espacio es menor. Entonces el campesino en esos espacios está sembrando más en un espacio muy reducido. Hoy el campesino viene respondiendo adecuadamente y por ello, repito, son los números que hace un rato di a conocer. Bueno, ¿y alguna vez esto se va a ver reflejado en el precio de los productos en el supermercado? Sí se verá. En el sentido de que el kilo, no sé, de calabacita baje o algo así. Sí se verá, la misma tortilla debe verse. Tiene que irle bien al industrial, pero tiene que ir bien al producto. ¿La tortilla podría bajar de Debe precio? bajar, claro. Son los temas centrales. Senador, ¿por qué cuando dice usted debe bajar lo hace con tanta elocuencia? ¿Por qué debe bajar? Porque al ¿Y por qué final, está tan seguro que quienes va a representamos a los productores, tenemos que exigirle cada vez más al gobierno que el que siembra maíz y produce y vende debe tener el mejor precio para que el industrial que lo tiene y lo transforma en tortilla debe disminuir a veces sus ingresos y la riqueza debe estar compartida en beneficio de los consumidores. Es un tema central. Por ello hoy el gobierno está haciendo tareas muy puntuales con bastante autoridad para poder regular esta economía. Eso es propiamente lo que tenemos que realizar. Por ello el presidente ha respondido y el último hecho, como tú me lo estás preguntando, es una muy buena noticia. Hoy los 2 únicos ingresos que tiene el gobierno como Estado para poder presupuestar y gastar son el pago de impuestos y la venta de uno de los productos que por fortuna los mexicanos tenemos, es el petróleo. Y una cosa y otra, el petróleo se vino a la baja, fuertemente el barril del petróleo se vino a la baja. Entonces el presupuesto se achicó, más de 220,000 millones de pesos se disminuyó el presupuesto. En México es de los pocos países en donde el pedacito de tierra es del campesino, en otros países es del gobierno. Hoy el reparto agrario, ese grito que en la propia historia que leemos en los libros de Emiliano Zapata, de la tierra es de quien trabaja y todo ello que las grandes luchas que se dieron, en México es una realidad. Senador Manuel Cota, gracias por haber estado aquí, por habernos explicado sobre el tema del campo con ese nivel de detalle. Gracias, Lili, y muchas gracias a ustedes. Gracias, esperemos por supuesto que le vaya muy bien a los campesinos, le va bien a los campesinos, nos va bien a todos los mexicanos. Gracias. Así sea. También le agradezco a usted que nos haya escuchado en esta conversación. Soy Lili Telles, gracias. Si se va a desvelar, le recomiendo que continúe con la programación de Azteca Opinión. Y si no, buenas noches y hasta la próxima. Qué profesional.